Hoy vamos a estar compartiendo, mis hermanos, unos de los versículos que han tenido mucha controversia a través de toda la historia de la iglesia. Y precisamente son los versículos 29 y 30 de el capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a nuestros hermanos en Roma. Y aquí hay una pregunta que tenemos que plantear. Si realmente hay posibilidades de que un cristiano pierda o no la salvación. Y vamos a verlo, qué es lo que la palabra dice, qué es lo que nos dice a la luz de la palabra del Señor. Eh, Vamos a leer el texto. Dice Romanos 8, 29 y 30. Hoy creo que vamos a alcanzar a compartir una partecita del capítulo, del versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los destinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En varias ocasiones, mis amados hermanos, ya hemos dicho eh, cómo la escritura afirma que la salvación no se pierde, que una persona que ha sido realmente salva está salva eternamente o es salvada eternamente. Eh, Hay algunos cristianos que tienen otras posiciones, que dicen que la salvación se puede perder, pero pues en el caso nuestro y particularmente en mi caso, creo que lo que la palabra de Dios dice aquí es clara y, y vamos a verlo en la exposición de estos versículos, de que una persona que es realmente salva va a mantenerse salva hasta el último de los días en los cuales el Señor venga. Ahora, en estos versículos aquí el apóstol Pablo nos da como una secuencia, ¿cierto?, de la redención, comenzando desde su presciencia, ¿sí?, y terminando en la glorificación. Pero para entender esta secuencia o este patrón que viene, que el apóstol Pablo nos expone aquí, eh, no vamos a comenzar por el principio de estos versículos, sino vamos a comenzar por la segunda parte del versículo 29. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 29? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de de entre muchos hermanos. Tenemos que comprender primero cuál es el propósito. Al entender nosotros cuál es el propósito, comenzaremos ya a desglosar cuál es este camino. Algunos lo llaman la cadena de la salvación, ¿cierto? Pero primero vamos a ver cuál es el propósito. Recuerden que desde el versículo 28 ya se había planteado, ¿no? El apóstol Pablo había planteado que los que aman a Dios, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Y que previo a ese ser cristiano hay también un llamamiento, ¿no? Dios llama. ¿Y qué hace cuando Dios llama? ¿Qué hace la persona? La persona que escucha responde en fe a ese llamamiento, ¿sí? O sea que la salvación viene como resultado y queda asegurada porque el Señor dispone todas las cosas
para bien en en la vida de ese creyente. O sea que no hay ninguna cosa mala que dañe permanentemente a un creyente, a un cristiano. Y aquí en esta segunda parte de este versículo 29, vamos a ver, aquí hay un doble propósito que tiene Dios con los que Él salva. Un propósito principal y hay un propósito secundario. El propósito secundario, vamos a comenzar porque está mencionado primero, dice, para los que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito secundario? Conformar cada cristiano, conformar cada creyente a la imagen de Cristo. Ojo, conformar a cada creyente a la imagen de Cristo. Dice la palabra que antes de que empezara el tiempo, Dios determinó salvar a los creyentes de sus pecados. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. O sea que cada creyente cada día va avanzando, se va perfeccionando. Dios está creando, Dios está formando un pueblo a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Un pueblo que morará con Él por toda la eternidad. Ahora, Dios redime a un pueblo para sí mismo. Un pueblo santo, un pueblo que sea semejante a Cristo. ¿Para qué? Pues para que sean los ciudadanos del reino de Dios, para que sean los hijos que son parte de su familia divina. Entonces aquí podríamos plantear, si un creyente pierde su salvación, es como si Dios fracasara en ese propósito. Como si Dios dijera, ay, qué vaina, con este no pude. ¿Sí? Y no es así. Porque Dios no puede mentir, Dios no rompe su pacto, el pacto consigo mismo. ¿Sí? Fuera de eso, Dios ha colocado el sello del Espíritu Santo sobre cada uno de los creyentes. Podemos ir a mirar algunos textos bíblicos. Veamos allí en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22. Segunda de Corintios 1, 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios ha sellado a cada uno de sus hijos. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados, tenemos la garantía, las arras que son el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios comienza ese proceso de salvación en una persona, ese proceso de salvación Él lo termina. Comienza a transformar a esta persona a la imagen de Cristo. Esta persona ya no está bajo condenación. No está ya bajo condenación. Acuérdense cómo comenzamos el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora el Espíritu Santo, como dice también el versículo 9, allá del capítulo 8, dice que mora en cada creyente. En cada creyente. Y que cada creyente ahora se ha convertido en un hijo de Dios por adopción. Y como hijos, ahora tenemos el derecho
como herederos y coherederos con Cristo. Y sigue diciendo este capítulo que ahora también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Intercede por todos los santos. Ahora, fíjese que después de que el apóstol Pablo habla de que no hay ninguna condenación, ¿qué viene como consecuencia de eso al final de todas las cosas? Viene la glorificación, que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? El plan de Dios se desarrolla plena y totalmente en la vida de cada cristiano. ¿Mm? Cada creyente que es salvo finalmente va a ser glorificado, ¿sí? O sea, si lo alcanzó la gracia del Señor, esa gracia lo salva y esa gracia finalmente lo va a llevar a ser glorificado. Ahora, no hay opción de que por sus propias obras de este cristiano pueda perder la salvación. ¿Cómo ganó la salvación el cristiano? ¿Fue por alguna obra hecha por él? Por la gracia. Así también que ninguna obra hecha por él le va a quitar la salvación. Si hay cosas, si hay pecado que deben ser tratados en su vida, Dios lo va a hacer. Ahora, tampoco hay posibilidad de que esta persona quede en un sitio intermedio, ¿no? Como antes nos habían dicho, se vaya para el limbo, se vaya para el purgatorio. No, esta persona si comenzó como salva, terminará glorificada. No hay lugares intermedios en los cuales esta persona pueda estar para hacer algún tipo de obra o para que otras personas hagan una obra a favor de ellos. O sea, las otras personas no son responsables de la salvación del individuo. Yo no puedo ponerme a favor de alguien que ya ha muerto para que sea salvo. ¿Sí me hago entender? Porque entonces, ¿dónde quedaría? La salvación sería por obras. Y la salvación es de manera personal. Personal. Por eso tenemos que entender y comprender estas verdades. Ahora, ¿qué significa el ser conformes a la imagen de Cristo? ¿Qué significa eso? En primer medida, seremos semejantes a Cristo en un sentido corpóreo, en un sentido corporal. Miremos lo que dice ya Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! ¿Cómo fue el cuerpo del Señor Jesucristo? Se hizo hombre también, ¿cierto? Y se hizo humano. Y se humilló. Asimismo, fue a la cruz, resucitó al tercer día y fue glorificado. Su cuerpo fue glorificado. Por eso aquí se habla, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nuestra condición carnal, nuestra condición humana, será transformado. ¿Cómo sigue diciendo? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La glorificación de todo cristiano. La glorificación. La misma gloria en el cuerpo de Cristo ahora será para cada uno de sus hijos, cada uno de los cristianos. Muy bien, veamos otro texto allá en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mientras vivamos aquí en la tierra, mis hermanos, seguiremos teniendo un cuerpo humano, un cuerpo mortal, un cuerpo que está muchas veces inclinado al pecado. Pero fíjese que la palabra dice que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, seremos ahora semejantes, seremos semejantes a Él, semejantes a Él. Seremos transformados. Mire lo que dice también en el apóstol Pablo allá en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de el Señor. El cristiano va siendo permanentemente transformado hasta que llegue ese día glorioso donde la gloria del Señor Jesucristo estará también en nuestros cuerpos, mortales, que serán cuerpos ahora inmortales. Miremos lo que dice también otro texto allá en Romanos, capítulo 6, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Wow! Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, seremos totalmente transformados. Nuestros cuerpos físicos serán totalmente transformados. Otro texto en 1 Corintios, capítulo 15, verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del terrenal? Nuestra naturaleza ahora física, de carne, ¿eh? Que tenemos todos. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, dice que traeremos también la imagen del celestial. Ahora, todas las personas, como seres humanos, compartimos un cuerpo físico común, pero cada persona tiene sus propios rasgos, tiene su propia personalidad característica, ¿cierto? Y de igual manera, mis amados hermanos, en el cielo compartiremos la misma clase de cuerpo espiritual. Ojo, compartiremos la misma clase de cuerpo espiritual, pero nos distinguiremos los unos de los otros de manera individual. O sea, esa individualidad no va a ser destruida, no es destruida por la muerte. No es que nos juntemos por allá con el cosmos o una cosa de esas, como dicen por ahí. No, no se trata de eso. Siempre tendremos y retendremos nuestra individualidad. Muy bien. Miremos el texto allá en Juan, lo que dice Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice que en el final de los tiempos habrá una resurrección. Todos los seres humanos resucitarán. Unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte, para todos los malos. Ahora,
Como un segundo aspecto, no vamos a ser dioses, ojo, no vamos a ser dioses. Seremos semejantes a Cristo en ese sentido espiritual, ¿cierto? Y nuestros cuerpos serán incorruptibles, participaremos de la misma santidad de el Señor Jesucristo, seremos perfectos tanto interior como exteriormente, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el escritor de Hebreos allá en el capítulo 2, versos 9 al 11 con respecto a esto. Hebreos 2, del 9 al 11. Dice, pero veremos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Primero dice que el Señor Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue coronado de gloria, que fue coronado de honra. ¿Por qué? Porque padeció la muerte. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Sí? ¿Para qué? Por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo experimentase la muerte por, por todos. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es? Dios Padre. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿quién quiere llevar muchos hijos a su gloria? Dios el Padre, ¿cierto? Dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? El Señor Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Quién santifica? ¿Quién es el que santifica? Somos santificados en Cristo, ¿cierto? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, el Padre entregó a todos sus hijos a Cristo. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y el propósito más importante, o el propósito supremo, se encuentra en la última parte. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito supremo de Dios? El traer a los pecadores a la salvación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su Hijo sea glorificado y para que Él tenga la preeminencia en todo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí tenemos que revisar un poquitico la cultura judía. El término primogénito siempre hacía referencia al hijo, al primer hijo, al hijo mayor, generalmente al varón, a no ser que alguna hija fuese también designada con ese propósito. Pero ese varón primogénito de cada familia judía tenía una condición privilegiada, tenía una condición de preeminencia. Y lo que nos quiere hablar y decir este versículo es eso, que el primogénito tiene una
preeminencia. ¿Y qué dice la palabra? Que no sé, dice que para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí el término hermanos es un sinónimo también para el creyente o para el cristiano. Entonces, ¿cuál es el plan primordial o supremo de Dios en su plan de redención? ¿Cuál es? ¿Qué dice la palabra? Pues hacer de su hijo el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el Señor Jesucristo, como el primogénito, tiene la preeminencia única sobre todos los demás hermanos o sobre todos los demás hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que han confiado en Él, han creído en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, se han acogido a esa obra por medio de la gracia de Dios. Y la palabra dice que el Señor Jesucristo los llama hermanos, los llama hermanos. Miremos algunos textos, ahí en Mateo, por ejemplo, 12:50. Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y, y mi madre. Otro texto allá en Juan 15:15. Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os soy llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense que entonces el propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo. ¿Para qué? Para tener una gran familia redimida, ¿cierto? Y una familia glorificada sobre la cual Él va a reinar y va a tener la preeminencia para siempre. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado? Dice la palabra que hemos sido creados para su gloria. El hombre fue creado para la gloria de Dios. En la carta del apóstol Pablo allá a los filipenses, veámosla. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Miremos ahí cómo se expresa claramente el propósito que Dios tiene de glorificar a Cristo. Dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cuál es finalmente nuestro propósito último? Como hijos redimidos de Dios, ¿qué estaremos haciendo en la eternidad? ¿Estaremos adorando al Señor? ¿Estaremos rindiéndole plena alabanza al primogénito de Dios, al preeminente, al Señor, al Salvador, Jesucristo? Veamos lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow. Así que el propósito original de Dios en la creación fue crear un pueblo a imagen suya.
a semejanza suya, y que este pueblo diera el honor, la gloria, le sirviera, le obedeciera en todo. Pero ¿qué sucedió allí en el huerto con Adán y Eva? Se rebelaron, ¿cierto? Se opusieron, se opusieron a Dios y trajeron condenación sobre ellos y sobre toda la humanidad. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Pues proveer un camino para que esta humanidad caída pudiera nuevamente volver a Él para cumplir su propósito. Así que Dios Padre, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, proveyó ese camino. Colocó los pecados de la humanidad sobre su Hijo. Sobre su Hijo que era libre de pecado. Miremos lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis amados, ¿entendemos cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? Todos aquellos que hemos confiado en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, todos aquellos que hemos recibido ese favor inmerecido, ese regalo de la salvación, todos aquellos que hemos sido lavados y limpiados de todos nuestros pecados, hemos sido creados con el propósito de darle toda la gloria, la honra y la alabanza a Él. Y ahí viene la pregunta. ¿Nuestras vidas están siendo esos instrumentos de honra, gloria y alabanza al Señor? Cada uno de nosotros estamos siendo formados a la imagen de su Hijo. Cada día la gloria del Señor, dice, por medio de la gloria del Señor vamos siendo transformados, dice, de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. ¿Cómo estamos cada día de nuestros diarios quehaceres manifestando esa gloria del Señor a través de nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? ¿Cómo se manifiesta esa transformación de nuestras vidas diariamente? Primero tiene que haber una transformación en nuestra mente, que más adelante lo iremos a ver. Y cuando nuestra mente está llena de la palabra, de la voluntad de Dios, comenzamos a vivir de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, la palabra de Dios. Esa palabra, por medio del Espíritu, nos va conformando a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Fíjese que la palabra dice que nosotros también vamos a un día a echar nuestras coronas, a poner nuestras coronas delante del Señor. Pero ¿cuáles son las coronas también que tenemos? Pues veamos algunas de esas coronas. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Wow. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¿Por qué digo que pondremos nuestras coronas delante de Él? Miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y de igual manera, mis amados hermanos, nosotros, igual que los 24 ancianos, esas coronas que nos han sido dadas las pondremos delante del Señor. ¿Qué otra corona? ¿Qué otra corona? Vayamos a Santiago, capítulo 1. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de justicia será colocada delante del Señor. La corona de vida será colocada delante del Señor. Miremos otro texto en Apocalipsis. Apocalipsis 2:10. La última parte. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de justicia, la corona de la vida. Otro texto, primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y qué le diremos? Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios por su vida ahora en nosotros. Gracias a Dios por su paz ahora dada a nosotros. Gracias a Dios por el gozo que nos da la salvación. Tranquilos que no es la final trompeta, no. Pero el mayor agradecimiento, mis amados hermanos, que debe haber en nuestras vidas es el privilegio, ojo, el privilegio tan inmenso que Dios nos ha dado de glorificar a Cristo por toda la eternidad. Es el mayor privilegio que nosotros tenemos. ¿Dónde comienza ese privilegio? Aquí y ahora. Y continuará por toda la eternidad. ¿Entendemos ahora sí un poquito mejor, mis amados hermanos, cuál es ese propósito eterno de Dios? ¿Cuál es? Hagamos un pequeño resumen. ¿Cuál es el propósito sublime y eterno de Dios? ¿Cuál es? ¿Ah? Que Él sea la preeminencia sobre todo. Dar a Cristo la preeminencia sobre todo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué más? ¿Y el segundo? Para que cada creyente sea conformado a la imagen de Cristo. Por eso es lo que la palabra de Dios dice, perdón, se me perdió.
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Teniendo en mente eso, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito final de Dios y lo que Dios está haciendo con nosotros. Vamos entonces a ver ahora sí ese proceso, ese progreso de la salvación en los versículos 29, la primera parte del 29 y el versículo 30. Pero esto lo dejamos para la próxima que nos veamos, porque si no nos vamos a indigestar hoy. Muy bien. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Rogamos, Señor, que esta palabra cada día ilumine nuestros entendimientos para que podamos comprender estas verdades eternas, para que estemos firmemente arraigados, Señor, en ellas y para que nuestras vidas realmente, Señor, sean esos instrumentos para gloria y honra tuya. Para que cada día la imagen de Cristo sea más y más formada en nosotros y para que podamos, Señor, desde ahora estar en ese continuo y constante eh, estado de agradecimiento a ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para que tu gloria, Señor, sea manifiesta. Gracias porque finalmente, Señor, el propósito tuyo es que Cristo sea el primogénito entre todos, Cristo sea el primero y que Cristo tenga esa familia, muchos hijos semejantes a Él. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a cada día, Señor, entender, caminar y vivir en los principios de tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.